apenas tiempo para nada porque estamos viviendo un momento de auge también, por suerte, en el desarrollo de las tecnologías computacionales en hematología, en particular en oncohematología. Y claro, eso implica que hay mucha actividad científica en estos foros de liderazgo internacional. Nuestros highlights, ¿no? Como grupo de investigación, yo en la parte de bioinformática sería, yo creo que el más destacado sin duda es la validación del perfil FLT3-like en una cohorte de pacientes nueva, ¿no? del ensayo Kiwi, de PETEMA. Han sido tres, uno en mieloma, otro en linfoblástica y otro en linfoma, ¿no? El más robusto creo que es el de linfoma porque tiene 3.500 muestras analizadas y el objetivo era hacer un asistente virtual que supervisase la detección de células linfomatosas en muestras de citometría de flujo con los estándares internacionales de screening de Euroflow, y el resultado ha sido muy positivo, sobre todo para la detección del linfoma B. Ya nosotros en nuestra institución tenemos este software corriendo y hemos desarrollado 2 asistentes virtuales más que para mieloma múltiple y para leucemia linfoblástica aguda de células B, centrado sobre todo en la detección de enfermedad mínima residual, ¿no? Ha compasado varios proyectos que tenemos en marcha en linfoma, en síndromes mielodisplásicos, ¿no? Que hablamos mucho del uso de la genómica, pero al final, si quieres que en los protocolos hospitalarios pues los biomarcadores se determinen más rápido, pues yo creo que hay una manera que hay que explorar y es la predicción del riesgo directamente de las biopsias, ¿no? De las imágenes de las biopsias, porque están correlacionadas con la morfología de las células tumorales, se relaciona claramente con el perfil genético y por lo tanto con el perfil de riesgo. Y es muy interesante porque Davide lleva un par de años trabajando en un pipeline computacional para el desarrollo y optimización de fármacos, una herramienta pronóstica en mieloma múltiple que estuviese basada en datos de ensayos clínicos y que nos permitiese mejorar la estratificación de riesgo con la información disponible en las bases de datos, que eran principalmente clínico-citogénicas.